De acuerdo con la evaluación anual de la DEA, de la Agencia de Administración y Control de Drogas de los Estados Unidos, los cárteles Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa están en el corazón, así lo fraseó, están en el corazón de la más peligrosa y mortal crisis de drogas que Estados Unidos haya enfrentado. Básicamente el tema son las drogas sintéticas, fentanilo y anfetaminas. En la línea telefónica, Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinador del Semanario de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM. Gracias, como siempre, Javier, por platicar con nosotros. ¿Qué tal, Ana Francisca? Buena tarde y felicidades a quien le corresponda en este 10 de mayo. Muchísimas gracias, Javier. A ver, yo quiero platicar contigo y digamos, no es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos señala a México y a las organizaciones criminales mexicanas como las causantes, digamos, de las crisis, las distintas crisis de drogas que ha tenido. ¿En qué es diferente este tema hoy? Bueno, la gran diferencia primero es que la producción de las dosis de fentanilo son extraordinariamente más baratas y más rápidas. Es decir, si nosotros calculamos que, por ejemplo, la producción de 1 kilo de cocaína en las selvas de los países andinos, que son Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, puede llegar hasta un año, ¿no? Para salir y ser comerciada. En el caso del fentanilo, no tarda más de un mes, ¿no? Entonces esto, pues evidentemente, además la extensión, pues pueden ser perfectamente una habitación, una recámara, un cuarto de servicio, Claro. donde se puede producir la droga. Ahora, aquí lo interesante, Ana Francisca, y me das la oportunidad, y muchas gracias por esta entrevista, es que los Estados Unidos, la psique del gobierno de los Estados Unidos, sus autoridades, primero fueron los comunistas, después fueron los terroristas y ahora son los narcotraficantes. Sí, Es decir, siempre viene de afuera el asedio a lo que ellos consideran sus valores, totalmente. Uh-huh. sin que ellos, estoy hablando siempre del gobierno de Estados Unidos, Sí, sí. no la sociedad, ¿no? Sin que ellos pongan o antepongan sus responsabilidades en este sentido. Sí. La DEA puede decir muchas cosas, ¿y cómo lo prueban? Ahí tienes el caso paradigmático que estudia al detalle el legajo que dio a conocer la DEA, en donde no hay una sola prueba en contra de un general muy prestigiado como el general Cienfuegos. Sí. Entonces, el hecho de que la DEA haga un señalamiento no quiere decir que sea cierto. Sí, ¿Sí me claro. explico? Sí, sí, sí. Incluso en el contexto de la comunidad de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos, la DEA tiene un prestigio polémico. Simplemente, Ana Francisca, recordemos el caso de Rápido y Furioso, Sí, claro. donde supuestamente a cierto tipo de armas de alto poder y de repetición le habían puesto un chip para ver a dónde llegaron esas armas. Y quién sabe qué pasó, que se perdieron. No, o sea, se perdió el rastreo de esas armas. Sí. Entonces, sí me parece que hay que tomar con mucha mesura, y en ese sentido sí me parece que el presidente López Obrador tiene mucha razón en términos de, pues vamos a analizar qué es lo que dicen y con qué soportan el informe que están dando a conocer. El tema aquí, y lo dices muy bien, Javier, porque, a ver, desde siempre, desde que se le declaró la guerra contra las drogas por allá en los 80s con Ronald Reagan, etcétera, al gobierno de Estados Unidos le ha costado mucho trabajo aceptar su parte de la responsabilidad, que es la parte de la demanda, ¿no? Uno ve los presupuestos, digo, tú eres experto en eso, pero uno ve los presupuestos para combatir la oferta, ¿no? Para procuración de justicia y para demanda, y son totalmente asimétricos. Para la demanda le dan muy poquito. Me parece que en este caso el problema es que estas nuevas drogas hacen que la demanda tenga una serie de consecuencias brutales para las comunidades y para las ciudades estadounidenses que ya no son tan fáciles de ignorar, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que consumía cocaína en los 80s y en los 90s y cualquier otro tipo de drogas, que no se caía muerto o no estaba con estos episodios físicos en las calles, a lo que pasa hoy con el fentanilo y la cantidad de gente que se está muriendo, ¿no? Justamente tocas un tema que es verdaderamente contradictorio. Una cosa es el consumo de fentanilo y los efectos de la sobredosis, que es mortal,
y la droga que sigue siendo más consumida en Estados Unidos es la cocaína. Ujú. Entonces hay que establecer parámetros Claro. en el sentido de que una droga que sea, desde luego, es un poco frío decirlo, pero una droga que produce alrededor de, bueno, para prepararme para esta oportunidad, gracias Ana Francisca, según el Departamento de Salud de los Estados Unidos, hubo 115,000 muertos el año pasado como consecuencia, en números redondos, Ujú. como consecuencia del abuso del fentanilo. Sí. Entonces, pero esto no quiere decir que esa sea la droga más consumida, sigue siendo la cocaína. Y no solamente eso, recordemos que en esta semana que está concluyendo, Ana Francisca, el presidente Biden propuso formalmente que la próxima legislatura, que se ha de elegir el 5 de noviembre, que vienen las elecciones en Estados Unidos, que se despenalice a la Marihuana. marihuana Ujú. como una droga fuerte. 24 estados de los 50 de Estados Unidos tienen legalizada el consumo de la marihuana con fines terapéuticos y 18 con fines lúdicos. ¿Qué está pasando con la producción de la marihuana en México? Que para mí es una de las variables de análisis del incremento de la violencia en México, que la producción de marihuana se tiene que consumir aquí. Ya. Porque ya el mercado, imaginemos el mercado de California, en Nevada, donde está la capital mundial del juego, ¿no? Que es Las Vegas, ya tienen legalizada la marihuana con Sí, sí, fines en lúdicos. muchísimos lugares, claro. Oye, a Y ver, sí, ya no ahora, necesitan la marihuana mexicana. sí, 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 sí. Ahora, sí, sí, finalmente preguntarte, Javier, porque sí hay un tema, es innegable el poder de los grupos de crimen organizado en el país y en los países a los que se ha extendido su dominio. O sea, sería ilógico pensar que no hay un dominio de cárteles mexicanos en Estados Unidos o en otros mercados, pero particularmente el mercado más, pues más grande de drogas del planeta, que es Estados Unidos. Mira, a Eh, mí me parece, a y ver, te lo digo claramente y en público, a mí me parece ridículo sí, ese planteamiento de las autoridades de Estados Unidos. Pues entonces, ¿cómo se van a defender los comunistas y los terroristas? Es decir, la cadena de corrupción en los Estados Unidos es de tal magnitud que si de alguna parte de la geografía mexicana sale el fentanilo y llega a Atlanta, llega a Chicago, llega a Dallas, llega a Washington o a Nueva York, y no solamente eso, el dinero regresa. Entonces, la cadena de complicidades, ¿de qué tamaño es? claro. Entonces, la vulnerabilidad, pues entonces por eso le tienen miedo a la República Popular de China, porque entre la República Popular de China y los narcotraficantes mexicanos ocupan los 50 estados de Estados Unidos, llegan hasta Honolulu, Ujú, hasta Hawái, ujú. en donde nació, por cierto, Barack Obama. Digo, la verdad es que también hay que tomarnos un poco en serio y de manera racional estos informes, porque si la vulnerabilidad de los Estados Unidos, de sus autoridades, de sus fronteras, de sus agencias de inteligencia y de seguridad respecto de lo que se refiere al crimen organizado es tan débil, caray, yo estaría muy preocupado si fuera estadounidense, ¿eh? Pues es muy interesante lo que nos dices. Entiendo perfectamente el punto. Hay que tomarlo así y hay que analizar, digamos, cuáles son las evidencias que ponen sobre la mesa. Pero bueno, pues digamos, las complicidades cruzan fronteras, Javier, ¿no? En eso estamos de acuerdo y como lo que es muy dispar, digamos, es la manera en cómo combaten ellos y señalan ellos hacia afuera, sin señalar hacia adentro lo que pasa en términos de su demanda y lo que pasa en términos también, pues, de su propio sistema corrupto, pues, que permite que eso suceda. Eso también existe, ¿no? Claro, sí, Ana Francisca, y ahí sí creo que nosotros vamos muy atrás en términos de la legalización, por ejemplo, de la marihuana. Nosotros tenemos, se supone, un gobierno de izquierda que está terminando, el del presidente López Obrador, Sí, y no avanzamos un renglón en eso, nada, ¿no? nada. Entonces, también, ¿qué parte nos toca a nosotros como sociedad, como gobierno, como estructura? A ver, no estoy diciendo que esto necesariamente abata la violencia, los crímenes, etcétera, pero también es evidente que hay un avance, una liberación en cierto tipo de consumos, en este caso específicamente la marihuana, y qué repercusiones tiene en los mercados internacionales. Sí. Déjame decir una cosa que es muy importante. En las elecciones nacionales de Canadá de hace 3 años, todas las provincias, porque así se llaman los estados allá en Canadá, está legalizada la marihuana. Sí, sí. Entonces, el principal exportador de marihuana a Estados Unidos era Canadá, México, Colombia y Jamaica, en ese orden.
ya no necesitan la marihuana de ninguno de estos países. ¿Qué repercusiones tiene para los mercados locales? Y me parece que ahí sí hace falta un poco de análisis dentro de las estructuras de visión, de inteligencia, de seguridad pública, en lo que se refiere a las partes civiles de México. Bueno, pues interesantísimo con esta perspectiva. Javier, te agradezco como siempre que platiques con nosotros y estamos al habla siempre. Muchas gracias. Sí, cosa que me levanté de la mesa de estar festejando a las mamis de mi Muchas familia. felicidades para allá. Igualmente, Un abrazo con muchísimo cariño, igualmente, Javier. muchas gracias. Gracias, Saludos. gracias, el doctor Javier Oliva Posada de la UNAM. Las 7:36.